Esta conferencia comenzará a grabarse. Esta conferencia comenzará a grabarse. Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, comprometida con la infancia y el desarrollo de la pediatría. En el día de hoy tendremos un evento muy interesante organizado por el Comité de Pediatría Social de la Regional Bogotá sobre un tema realmente muy importante y de mucha actualidad y que debería ser una preocupación, creo que permanente de los pediatras y de todos los que trabajamos en salud, el tener en cuenta en todo lo que hacemos la voz, la opinión de los niños, de las niñas, de los adolescentes con los que trabajamos. Entonces, el tema de hoy es los pediatras escuchan la voz de los niños y las niñas con nuestras invitadas ilustres, la doctora María Fernanda Cañón y la doctora María Camila Pinzón. Recordamos que la sociedad tiene pues varias líneas de trabajo. Una de ellas, que consideramos la más importante y la más relevante, es el trabajo por los derechos, el bienestar y la salud infantil y adolescente. Precisamente estamos preparando un par de presentaciones para mañana, un debate que hay en el Congreso sobre la nueva ley de lactancia materna, que ya pasó en un primer debate de comisión primera del Senado, y ahora va a la plenaria del Senado. Mañana tendremos un debate y tanto yo como presidente como la vicepresidenta de la Regional Bogotá estaremos exponiendo nuestros argumentos en torno a esta ley de fomento, digamos, de la lactancia materna, en homenaje a la profesora Gloria Ochoa, que en toda la vida trabajó en estos temas y que falleció el año pasado. Otra línea fuerte de trabajo para la sociedad es el desarrollo académico de los afiliados, lo que hoy nos convoca para hablar académicamente desde el trabajo, como vamos a ver, de la investigación de un tema como la voz de los niños y la participación de los niños. Tenemos también pues, la revista Pediatría, la revista nacional de Pediatría de Colombia, que es administrada por nuestra regional. Y trabajamos desde luego en el desarrollo profesional y gremial de nuestros colegas, más en estos momentos tan complejos que estamos viviendo para nuestra profesión. Tenemos una línea de educación a la comunidad. Estamos terminando un set de 8 videos que están en la página web de la sociedad, en la parte de comunidad, que los invitamos a ver y a que los compartan con la comunidad, con los pacientes, con los amigos, con las familias, básicamente son elementos de puericultura, de cuidado de los niños en los primeros años de la vida. El último que estamos desarrollando en este momento, que estamos montando para completar este set de 8 videos, va a ser sobre buen trato a la infancia. El anterior fue desarrollo y estimulación, pero hay otros
de temas de enfermedad respiratoria, diarrea, derechos de los niños, en salud, etcétera. Entonces, es un material para la comunidad que está disponible para todos. Tenemos una línea de comunicaciones y un trabajo de alianzas e intersectorialidad, como la que hemos hecho con varias organizaciones en torno a la nutrición infantil, el tema que vamos a abordar mañana, como les decía, en el Congreso de la República. Tenemos nuestra programación mensual que estamos haciendo, más o menos un evento cada semana. Con este terminamos el ciclo del mes de octubre. En el mes de noviembre, la semana próxima, no vamos a tener pues un evento de la regional, porque pues, uno de los grupos académicos de Bogotá, de la Fundación Universitaria Sanitas, está organizando para este mismo día de nuestro evento el Simposio Internacional Virtual de Pediatría, y entonces más bien los invitamos a participar en este simposio convocado con participación del Hospital de Filadelfia. Bueno, igualmente, la semana que sigue, el viernes siguiente, tendremos un evento sobre enfermedades neuromusculares en niños, convocada conjuntamente con el grupo de la Fundación Hospital de la Misericordia. En el día anterior, bueno, 2 días antes, creo, del Día Mundial de las Enfermedades Neuromusculares. También les recordamos que todos estos eventos que ya hemos realizado están en nuestra página web. Ahí tienen la dirección de la página web, www.scpbogotá.com. Entran a webinar y pueden mirar todos los seminarios que hemos organizado en el transcurso del segundo semestre del año, o bueno, posterior al inicio de la pandemia. Entonces está la invitación a que participen, que vayan a esto, lo consulten. Los últimos que grabamos fueron el Plenum de Pediatría y un congreso de adolescentes que organizamos en conjunto con la Universidad de La Sabana. Les recuerdo entonces nuevamente la revista Pediatría, el órgano oficial de la sociedad, para que envíen sus artículos, sus contribuciones. Estamos próximos a sacar un número para que todos lo tengan más o menos en la tercera semana de noviembre. Estaremos sacando un nuevo número de nuestra revista Pediatría. Agradecemos a las entidades que apoyan estos eventos, que apoyan el fondo financiador de la Sociedad Colombiana de Pediatría, con lo cual nos contribuyen a financiar eventos como este. Entonces, bienvenidos a este espacio. Además, tenemos un regalo especial en el día de hoy. El regalo es presentación de este libro, que fundamentalmente es trabajado por una de nuestras ponentes, la doctora María Camila Pinzón, un libro que recoge la voz de los niños con cáncer, como ella nos va a contar, producto de un trabajo investigativo muy juicioso. Entonces tenemos además de hoy este bello regalo que nuestras conferencistas van a compartir con ustedes. Voy entonces a continuación a presentarles a nuestras conferencistas y el orden en que vamos a trabajar hoy. Vamos a tener entonces 2 charlas y al final va a haber una sesión de preguntas, o más bien de intercambio con el público. Ustedes pueden ir escribiendo sus comentarios en el chat del GoToMeeting, y pues los estaremos recogiendo para transmitírselos a nuestras disertantes del día de hoy. Igualmente les invitamos a tener sus micrófonos apagados para no estar interrumpiendo la transmisión, para no interferir. Y bueno, y estar atentos y a enviarnos todos sus aportes y contribuciones. Yo creo que eso es muy importante, la verdad, nunca hemos hecho un espacio como esto y no creo que sea muy frecuente entre pediatras. Estamos presentando 2 partes fundamentales de las tesis de doctorado de las 2 conferencistas, ambas doctorados, bueno, la doctora María Camila, candidata a doctora a PhD en salud pública, y la doctora María Fernanda, ya graduada como PhD en salud pública. Entonces, no, es un momento muy importante, no con mucha frecuencia tenemos en un evento pediátrico 2 tesis doctorales o 2 colegas que además optan por
por tener este título de doctoras. Como me dice mi hijo, que yo soy doctor para los que hemos hecho este ciclo de llegar a los doctorados. Entonces, bueno, estas son partes fundamentales de la tesis de María Fernanda Cañón y de María Camila Pinzón. María Fernanda es pediatra, especialista en pedagogía, magíster en desarrollo educativo y social. Yo la conozco desde los tiempos de estudiante, de interna. Tuve la oportunidad de acompañarla en algunas de sus andares por esos tiempos y siempre ella ha estado con este tema de escuchar a los niños. Es muy hábil en estrategias de comunicación, le gustan manejar los títeres, la literatura. Estudió precisamente este tema de pedagogía en la Universidad Pedagógica, no pensando en ser docente como hoy lo es de la Universidad Nacional, sino pensando más bien en ser docente de los niños y trabajar con los niños. Estuvo trabajando como profesora, no muchos pediatras hacen esto, profesora en las carreras de pedagogía de la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital. Es magíster en desarrollo social, como les decía, y es, bueno, PhD en salud pública. Entonces, de verdad, es todo un honor que María Fernanda nos acompañe y poderle escuchar su tesis. En segundo lugar, tendremos la presentación de María Camila Pinzón, investigación en pediatría escuchando a los niños, arte y participación de los niños, un nuevo paradigma en investigación en pediatría. La doctora María Camila Pinzón es pediatra, especialista en docencia universitaria, especialista en epidemiología, también es especialista en epistemología del sur y, como les decía, candidata a doctorado en salud pública, una investigadora, una pediatra muy inquieta y como van a ver, con un hermoso trabajo con los niños para entenderlos, para poder recoger su voz y traerla y presentarnos el día de hoy. Entonces, de verdad, creo que va a ser una jornada bien interesante, bien importante, donde vamos a aprender mucho y de pronto nos harán reflexionar sobre toda esta tradición de una pediatría más bien adultocéntrica, donde hemos centrado más en el discurso nuestro y en el discurso de los padres y de pronto se nos ha olvidado lo más importante, que es escuchar y tener en cuenta la voz de los niños, un reto para todos los nuevos pediatras, para los pediatras del siglo XXI, así como sigue siendo para los pediatras que ya vamos de retirada, también poder incorporar esto y entender lo que piensan, sienten estos que llamamos nuestros pacientes, nuestros, digamos, sujetos de trabajo, los niños y las niñas. Entonces, bienvenidos todos. Damos entonces la palabra a la doctora María Fernanda Cañón. Profe, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. De verdad es muy bonito verlos, ver caras, nombres conocidos. Y bueno, profe, gracias por esa amable y generosa presentación. Se nota que me conoce desde pequeñita y de verdad lo agradezco en el alma. Bueno, vamos a hablar de lo que los niños y las niñas consideran sobre qué es salud y qué es enfermedad. Para todos nosotros, tal vez hablar con los niños es una habilidad que hemos venido no solamente adquiriendo con el tiempo porque somos pediatras y porque trabajamos con ellos y con ellas todo el tiempo, sino que también es porque, en efecto, nos hicimos pediatras porque creemos en la voz de ellos. Y el creer en la voz de ellos quiere decir que tenemos la posibilidad y la habilidad de escucharlos. Siendo así, y pensando precisamente en esa habilidad que tenemos, cuando decidí hacer mi tesis doctoral, más bien cuando decidí hacer el doctorado, la intención real era el poder, a partir de ellos y de ellas, poder construir un concepto no solamente de salud que fuera propio, sino que también pudiéramos pensar en una forma de hacer salud dirigida a los niños y a las niñas. Y no es digamos que no es obviamente un interés solamente mío, sino que realmente confluyen muchísimos de los elementos teóricos que podemos encontrar
en la literatura, pero también en discusiones y disertaciones que fueron las que realmente pudieron construir este trabajo. Y uno de ellos es pues precisamente el interés por la salud infantil, el hecho de que nos consideremos que es un momento de la vida en donde nos construimos como seres humanos y consideremos la relevancia y la importancia de trabajar con niños, niñas y pues claramente con adolescentes porque pensamos o porque consideramos y porque sabemos que es allí en donde la vida empieza, pero sobre todo donde las bases se presentan. Pero además, considerar y pensar que la salud es una relación, es una interrelación entre lo individual, lo social, lo cultural, lo ambiental y muchos otros factores que inclusive en este momento podemos desconocer y 30 años después del 2020 podamos entenderlos de una forma diferente. Por otra parte, la concepción histórica de infancia que ha permitido, nos ha venido dando luces también sobre cómo concebimos la sociedad en sí misma. Y esa construcción histórica de la infancia, de la que el profe Durán es mucho más experto que yo, también ha venido evolucionando en la medida en que las sociedades se van construyendo y le dan relevancia a quiénes y a qué en un contexto social determinado. Hasta que en este momento, en el año, pues en efecto en el año 2020, la consideramos una población priorizada, pero también la identificamos como un punto objeto de intervención. Y ese punto objeto de intervención también lleva a unas consideraciones diversas, sobre todo no solamente en la priorización y en la atención directa a los niños y a las niñas, sino también en el por qué lo hacemos y en el para qué lo hacemos. Por otra parte, pues el interés en la agenda pública, afectar a los niños es afectar también sus condiciones de bienestar y salud, y eso implica no solamente la, la posibilidad que tenemos de posicionarla, la infancia como una de las prioridades, sino también todo lo que alrededor se presenta. Nos lo dicen pues la estadística, los indicadores, las realidades y las diferencias entre contextos rurales y urbanos y pues la importancia de visibilización de los actores sociales en donde el develar la construcción social de salud también ha sido una de las tareas o uno de los trabajos que desde las ciencias sociales se ha venido desarrollando. Entonces, digamos que surge la pregunta de si salud y enfermedad es lo mismo para todas las personas. Si la consideramos de la misma forma en contextos sociales rurales o en contextos sociales urbanos. Si consideramos lo mismo quienes hemos venido transitando por un ejercicio académico de pensarse la salud desde la formación de profesionales de la salud, y si esto realmente concuerda con lo que los niños y las niñas están pensando en lo que es la salud. Y por ello, considerar salud y enfermedad, digamos que qué tanta relevancia tendrá para la atención y posterior desenlace de nuestras intervenciones que realicemos. Si miramos a Colombia, si miramos el territorio colombiano en general y recordamos nuestra geografía, digamos que la mayor proporción del país en efecto es rural y una menor proporción es urbana. Sin embargo, la mayor proporción de población se ubica y vive en la urbanidad y cada vez menor proporción de la población vive en ruralidad. Las brechas cada vez van aumentando y, bueno, realmente cada vez van aumentando, no, han venido disminuyendo, en eso estoy siendo un poco incorrecta. Sin embargo, el hecho de que se hayan venido disminuyendo no quiere decir que la salud o la enfermedad o los indicadores que nosotros estemos mirando a corta, mediana y a largo plazo realmente sean satisfactorios. Lo que nos está diciendo es que nos falta muchísimo por trabajar en las condiciones rurales y que en las condiciones urbanas también podríamos incluso ver diferencias. Este trabajo se desarrolló en el departamento de Cundinamarca por un interés personal, realmente es total a conveniencia, y en dos municipios en particular, uno que hace parte de la Sabana Norte, que es Cogua, y otro que hace parte de la región del Tequendama, que es Cachipay. Estos dos municipios tienen una historia, digamos que les decía que era conveniencia de la investigadora, y es porque han sido también parte de la vida, así como los títeres, la pedagogía y todo lo que nombró el profe Durán han venido siendo en los lugares en donde yo he venido trabajando, laborando. Y es allí donde empieza y surge la pregunta,
con quien yo me estoy relacionando, que entre comillas lo llamo paciente, pero realmente es una persona que está enfrente mío. Y ahora, pues en el ejercicio de la pediatría, los niños con quien me estoy relacionando, ¿será que estamos teniendo esa misma conversación? ¿Entiendo yo lo que ellos me están queriendo decir con relación a sus signos y síntomas? Pero también entiendo yo lo que ellos me están queriendo decir cuando me están hablando de que necesitan una ayuda o un apoyo en la medida en que vienen a una consulta médica o pediátrica. Y por ello, pues la pregunta de investigación que sustenta este trabajo es cuáles son las representaciones sociales de la salud infantil en niños, niñas y equipo de atención en salud. Es decir, qué comprenden los niños y las niñas con relación a la salud y qué comprende el equipo de atención en salud. Y pues otra pregunta es cuáles son esas divergencias, cuáles las convergencias en esa representación, pero además en contextos rurales y en contextos urbanos. ¿Por qué en contextos rurales y urbanos? Por lo que ya les contaba. Colombia es diversa, Colombia tiene otras características, no solamente es nuestra urbanidad, pero también en los lugares en donde he venido transitando, la ruralidad es parte de ese contexto social. Tal vez somos profesionales de la salud y en la medida en que tenemos otros términos y otras, digamos que otros contextos teóricos, surge representaciones sociales y se los quería contar un poquito, es a qué hago referencia con representaciones sociales. Es una teoría que en 1961 desarrolla Moscovici a partir de lo planteado por Durkheim y en donde él vincula y la define más bien como un sistema de valores, ideas y prácticas que permiten establecer un orden social y facilitar la comunicación. Es decir, lo que hemos venido construyendo con relación a un concepto, a un tema o a una idea y que estas, además de que de que existen, entonces permiten relacionarme con otras personas y con mi mismo contexto social. Lo más interesante es lo que viene después de esa coma, las cuales transforman lo no familiar en lo familiar, es decir, lo que yo desconozco como concepto, lo hago propio en mi vida y esto cómo me lleva a construir mi mundo social. Es decir, cómo hay una relación entre lo que yo sé, es decir, entre lo que yo concibo como persona, entre lo que yo identifico como ese objeto de estudio, en este caso la salud y la enfermedad, y en lo que realmente esa dinámica, cómo me puede llevar a prácticas y a ejercicios dinámicos y reales de lo que yo vivo como la salud, como la enfermedad. Quien primero trabajó la representación social de salud fue Herlich. Herlich es una psicóloga que en 1969 estudió la representación social de la salud y la enfermedad y consideraba, por ello le parecía muy importante hacerlo, que al estudiarla observaba además el conjunto de valores, normas sociales y modelos culturales que viven los individuos en nuestra sociedad. Es decir, estudiar la salud y la enfermedad le permitía entender ese mundo social. Y es así como Herlich dice y habla de tres saludes. Salud vacía, el fondo de la salud y el equilibrio. Salud vacía, es decir, una categoría en donde la salud es el no tener enfermedad, no tener dolor, no tener angustia, no tener problemas. El fondo de la salud se refiere a que es una base, la salud es una base para construcción de otros espacios y otras condiciones en donde se manifiesta su vida. Y el equilibrio es la tercera categoría en donde la salud hace parte de una vida, pero ese hace parte de incluye también mantener diferentes, digamos que diferentes elementos teóricos en su misma condición. ¿Cómo hice mi trabajo? Les decía que en Cachipay y en Cogua iba a trabajar con niños, con niñas y con equipo de atención en salud. Entonces, inicialmente, pues claramente se definieron en dónde. Con los niños es también a conveniencia del trabajo, se realizan las instituciones educativas y en las instituciones educativas con la intención también de poder hablar con ellos y poder hacer grupos y poder trabajar directamente con ellos en un contexto educativo. Además, eh, las edades en que con quienes trabajé fueron niños entre 7 años y 10 años, y pues esto sí atribuyendo un poco, más bien apegándome un poco a los criterios de Piaget, donde están en su etapa de pensamiento formal y lógico. Y a ellos se les aplican tres pruebas.
una que se llama educación jerarquizada, en donde ante una frase como es salud de los niños y las niñas y otra que es enfermedad de los niños y las niñas, ellos colocaban las primeras palabras que se les ocurrían. Y luego de que las colocaban, decían cuál era la más importante para ellos. Luego de hacer esto, entonces hacían dibujos sobre una persona sana y sobre una persona enferma. Y por último, hacíamos una entrevista sobre ese dibujo. ¿Y qué sucedió? No solamente en los niños, también en el equipo de atención en salud, y el equipo de atención en salud se realizó, o más bien se trabajó, en las instituciones de salud locales de estos dos municipios, en Cogua, en el centro de salud de Cogua, y como allí no había tantos profesionales, entonces me tocó extenderme un poco a Zipaquirá, que es el hospital de referencia. Y en Cachipay lo mismo, en el centro de salud de Cachipay, y me extendí a La Mesa, que también el hospital Pedro Neón Álvarez de La Mesa, que también es el hospital de referencia. Con esta información y con este trabajo, entonces, empecemos a escuchar la voz de los niños. ¿Qué es para los niños la salud? Para los niños rurales de estos dos sectores, la salud, el centro es la alimentación. Para ellos lo más importante de la salud es alimentarse, o más bien, alimentarse es estar sanos. Pero además hay otros elementos que están cercanos. Uno es el juego, otro es la actividad física, otro es cuidado, autocuidado y el otro es el hogar. Y hay otros adicionales que seguramente ustedes también se los han escuchado. Alegría, ausencia de síntomas o enfermedades, atención en servicios de salud, cantar, gritar, dormir, estar bien, relacionarse con la naturaleza, seguir normas. Los niños urbanos estaban en Bogotá, no estaban en esos municipios, sino en Bogotá directamente. Y para los niños urbanos, la salud, el centro de la salud está en la alegría y en la felicidad. La primera periferia, es decir, la relación de los elementos más cercanos, están en el juego, la actividad física y la atención de los servicios de salud. Y en otros elementos adicionales, a los que ya tal vez había mencionado con los niños rurales, está también estar bien, estudiar, un hogar feliz, seguir normas. Si lo miramos en dibujos, creo que es un poco más gráfico y más bonito para nosotros. Estos son los dibujos de los niños de sector rural. Si ustedes lo ven con detenimiento y sus equipos portátiles les dejan ver, la representación o cómo lo dibujan ellos es en naturaleza. Es extraño el dibujo que no tenga un árbol, una nube o un sol. Entonces, el ambiente, el lugar en donde se desarrolla y el lugar donde está es absolutamente importante y relevante para ellos. Y otra cosa, digamos que otro de los elementos que están en todos los dibujos es la sonrisa. Y esa sonrisa, cuando se pregunta por esa sonrisa, entonces digamos que la respuesta es que este niño está sano. ¿Por qué está sano? Pues no lo ves que está sonriendo, porque está jugando, porque está contento, porque está feliz. Y por tanto, digamos que estos son los elementos más claves y más importantes en ellos. Les decía que la alimentación en los niños rurales es fundamental. Uno de ellos respondía pues que a través de la alimentación comía con sus hermanitos y comía con su familia. Entonces pues digamos que esas condiciones o más bien esos momentos de comunicación y de reunión y de estar con ellos era clave para ese niño en particular. Si miramos los dibujos de los niños urbanos, del sector urbano, aquí también seguimos viendo, sí, el ambiente, el espacio ambiental, sin embargo, aquí era más evidente y ellos mismos lo decían, el juego y la actividad física, con relación a la felicidad y a la alegría, que los pueden ver ustedes en estos dibujos. Las dos imágenes que ustedes ven aquí es lo que quiero demostrar aquí es cuáles son esas categorías. Aquí el movimiento es clave en los niños del sector rural, también lo decían en las entrevistas, así como los niños en sector urbano lo decían y hablaban del jugar. Importante, quiero resaltar esto, el cuidado y el autocuidado o realizar plenamente sus roles, sobre todo en los niños urbanos, también lo manifestaban en todas las entrevistas y en todos los momentos, también en el dibujo lo decían. Cuando está sana, ella se cuida. O porque está sana, porque él se está evitando el frío, está cuidándose del frío. Cuando nosotros como adultos miramos el cuidado y el autocuidado en los niños, muchas veces lo minimizamos y encontramos, aquí también están los niños rurales, y encontramos o vemos que es alguien el que tiene que cuidar. Y en efecto,
Cuando se pregunta a los profesionales de la salud o a los actores del sector salud, que no se los traje porque el seminario web era de la voz de los niños, no de la voz de los adultos, los adultos lo que respondían era eso: cuidar a los niños, protegerlos, evitar que salgan, evitar que se contagien, evitar que tengan una relación directa con alguien enfermo. Y eso que no estábamos en pandemia, esto ya es hace más o menos unos 2 años cuando se hizo todo este trabajo. Diferencias. Para los niños, la salud es la vida, literalmente la vida. Es moverse, es estar tranquilos, es estar felices, es estar jugando, es estar activos. Y es el poder, pero no en poder en categoría de la teoría crítica, ni el poder en categoría teórica. Es el poder, sí, poder jugar, poder estudiar, poder vivir, poder correr. Es la habilidad que se tenga en el momento. Mientras que para el equipo de atención en salud, la salud es la responsabilidad de, la prescripción de, la relación entre factores. Y aquí, por ejemplo, había algo interesante como las estrategias que tenemos para ofrecerles: crecimiento y desarrollo, IEPI, vacunación, promoción de la salud, prevención de la enfermedad. Si miramos la enfermedad, que no respondían con la enfermedad. Para los niños del sector urbano, la enfermedad está centrada en el dolor. ¿Qué es para ti estar enfermo? Que me duela algo, que tenga gripa. Síntomas respiratorios también están muy relacionados, y también los síntomas diarreicos. Es decir, perdón, rural, dolor. En los urbanos también. Para los niños del otro sector, del sector rural, el dolor, la enfermedad respiratoria, la enfermedad diarreica que también anda por aquí. El sentir dolor es tan importante para ellos, es tan clave, es tan sensible, que definitivamente pues eso es lo que les molesta predominantemente. Y aquí estos dos están señalados, porque es que en los niños rurales identifican que estar enfermo también es tener enfermedades por mosquitos. Y pues aquí hacían relación a los brotes, a la enfermedad por Zika o a algunas otras enfermedades que encontramos como el dengue, por ejemplo. Y en los niños del sector urbano, las causas nutricionales. Para los niños del sector, este es del sector urbano, enfermarse también es estar quieto en los dibujos. Y la quietud, ustedes la identifican porque están en las camas, porque está adentro, porque no puede salir. Para los niños del sector rural es mucho más grave estar quieto. En prácticamente casi que todos los dibujos, estar enfermo es estar acostado, sobre todo en este municipio, acostado, acostado en la cama, todo el tiempo en la cama. Y pues obviamente en las caritas lo que van a dibujar es una carita triste, en donde ellos van a estar cohibidos. Uno de los niños decía: ¿cómo sé que, o más bien en la pregunta, ¿cómo sé que este niño está enfermo? Pues porque no puede salir a jugar y porque le toca mirar por la ventana jugar a otros. Es así como tanto para niños de sector rural como para niños de sector urbano, el dolor es clave. Es una de las causas más graves, pues digamos que es una de las manifestaciones, pero también identifican la medicalización, es decir, la necesidad de buscar ayuda, y, y también hacen referencia a las causas de la enfermedad. Si lo diferenciamos con el equipo de atención en salud, para los niños es, ya les decía, el dolor, una experiencia propia, es el no poder jugar, no poder correr, no poder ir a estudiar, no poder salir con los amigos, no poder salir con la familia. Y también lo identificaban como ausencia de salud, en esa misma categoría de Herlich de salud vacía. Pero para los profesionales de atención en salud, ¿qué es enfermedad? Es la responsabilidad de la prescripción de la relación entre factores, es decir, muy prescriptiva, como lo decía hace un ratito. ¿Y esto para qué? Pues es que resulta que cuando hablé con los niños, identificándolos como sujetos de derecho, permitiéndoles contarme ellos a mí quiénes son, cuáles son sus expectativas, realmente se generan vínculos y podemos hablar de sus prácticas de salud con relación a lo que viven y lo que consideran. Para ellos salud es alegría, como lo estaba diciendo. Y si lo miramos un poco desde la teoría, se ratifica lo que el doctor Saúl Franco considera como salud social. Y salud social para él es el buen vivir.
y el buen vivir en sociedad al ritmo de los ordenamientos, intereses, acontecimientos políticos, económicos, culturales y ambientales. Es decir, la salud social, que es una trascendencia de categoría de salud pública a salud social. No es solamente poder considerar enfermedades prevalentes o enfermedades epidémicas o enfermedades que podamos verla desde el modelo biomédico, sino obviamente es una interrelación y es una interrelación que trasciende no lo presente, los factores determinantes de la salud, con lo histórico, y lo histórico como esto también va a tener una relevancia y una incidencia en ese sentirse bien o en ese buen vivir. Em, si pensáramos la salud pública desde los niños y las niñas realmente, entonces, ¿desde dónde estaríamos? Desde la felicidad, desde la alegría, desde el juego, desde el movimiento y desde la alimentación. Y eso también nos llevaría un poco a pensar cómo sería nuestra formación como profesionales de la salud o como profesionales de la infancia si pensamos en que esta es la salud pública de los niños y las niñas. ¿Estaríamos mirando elementos un poco más negativos o normativos o realmente estaríamos profundizando en temas como estos? En entender cómo se hace alegría, en entender cómo se genera felicidad, en entender cómo el juego es tan importante y cómo podemos potenciar y favorecer ese juego y esa alimentación y ese movimiento. Y asimismo en la atención. Los tres dibujos de abajo son dibujos de adultos, de profesionales de la salud, en donde les decía, es la prescripción, es el saber que tenemos que medirlos y por tanto en esta medición que es el crecimiento sabemos que va muy bien. O la enfermedad cuando necesitamos algún tipo de tratamiento y este niño pues está llorando en un lugar que seguramente es un hospital porque aquí tiene una venita canalizada y trascender a la atención desde la familia, pensando en la familia porque es precisamente eso lo que dicen los niños y es precisamente eso lo que los hace vivir y por tanto la vida permite la salud y disminuye la sensación de enfermedad. Y este de arriba es un dibujo de una niña en donde Eduardo, Ricardo y Gabriela están interactuando. Aunque este niño está mal, pues está viendo a los otros jugar, es decir, es una permanente, no tensión ni una dicotomía, sino es una permanente relación. Tal vez esto es un poco más teórico, hay cosas más chéveres que les quisiera mostrar, pero aquí tal vez resaltar si estamos en una concepción hegemónica biomédica cuando vemos diferencias entre los unos y los otros, y aunque los escuchamos todos los días, ¿cómo podríamos hacer mejor la vida para los niños y las niñas y por tanto para los adultos, como lo pensaría Tonucci? Terminando, y espero me disculpen los minutos adicionales, este trabajo no quedó allí. Recientemente, con un mismo grupo, con un grupo de estos niños, pero pues ya obviamente en otro curso porque están los que con los que trabajé están más grandecitos y ya estos con niños más pequeñitos. Eh, hicimos un trabajo con una profe, más bien un trabajo, no, una tarea con una profe de preescolar, en donde preguntábamos por la alimentación. La pregunta era, ¿cómo me cuidaban y cuál era el alimento favorito? En este periodo de pandemia a ellos les toca trabajar y estudiar por medio de WhatsApp y por medio de llamadas. Entonces, en la tarea nos la contaban y nos la decían en estos cuadernos. Y estos son sus dibujos. Este es el de la mamá, obvio. Entonces, a este niño, que se llama Matías, la leche materna. Porque, ¿cuál era el alimento favorito? La leche materna. ¿Y por qué? Porque yo era un bebé canguro. Oh, porque eras un bebé canguro. A Mariana le gusta mucho la leche materna. Era una bebé cangura. Mucho amor me daban. ¿Pero por qué? Pues porque a los bebés canguros solo les dan leche materna. A ver, entiende. Agradezco esta foto. Esta foto es de la doctora Claudia Barreto, que muy amablemente me la prestó con fines académicos. Entonces, para alimentarse para los niños, ¿qué es? Es cuidado, es amor, es crecimiento y protección. Por tanto, es salud. ¿Qué nos dice Stephanie? Stephanie dice que esta soy yo, cuando era bebé, mi mamá me cuidaba muy bien con leche materna y mi comida favorita eran las compotas de durazno. Juan Pablo dibujó la tetica de la mamá y con él ahí adentro. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice es el cuidado, la protección y miren cómo se siente acogido. ¿Pero acogido por quién? Por la tetica de su mamá. Aunque no para todos es leche materna, porque aquí Isabela nos dice que la cuidaban mucho, que le daban de comer, que me giraban como dándole vuelticas. Mi comida favorita era la leche de tarro en mi tecero. Y cuando se crece, pues Sarita también nos dice que le gustaba que
me gustaba que mi mami me diera el yogur con cereal y manzana. Eh, Laura, Laura respondió, casi no la cuidaban porque la dejaban libre, que se recreara, la bañaban frecuentemente porque era muy mamona. El alimento preferido de Laura es el huevo, esto está literalmente transcrito de su texto, y el yogur. Y ahí está el dibujo de Laura, su huevito, con su juego y con su casita. Esta interpretación de adulta, porque esto sí es interpretación de pura adulta, que el recuerdo de los alimentos, de los niños, de sus alimentos favoritos, les permite evocar lo gratificante que son y el placer que les genera. Recuerdan lo de la alimentación es salud. Y además, en la relación entre ese cuidado y proveer el alimento se funciona en una sensación de protección, como padre o como madre. Porque es que como padre o como madre, que ustedes seguramente lo son, el alimentar a sus hijos es proveer tranquilidad, proveer felicidad y proveer amor. ¿Alguna diferencia con lo que los niños consideraban que era salud? Eh, Esta es un relato de una mamá de una niña que está en proceso de destete, pero no destete porque la mamá o la niña la quisieran, ella tiene 18 meses, sino porque la abuela quería. Entonces, ¿qué dice la mamá con relación a lo que con lo que piensa la niña de su tetica? Le dice, teta, juy. No me hablaba mucho de la tetica, pero sí noto que tiene un apego especial. Cuando se asusta, por ejemplo, la cargo y ella se intenta sentirme con su manita al seno o ubica su carita en mi pecho, porque para ella también es como refugio. Otra niña que también tiene 18 meses. Le cuenta, le dice la mamá, mi suegra le canta, teta no, y la niña la canta. Se le hace gracia, pero va directo a la teta cada vez que le cantan esa canción. Es una forma de presión, pero la niña se divierte y se apega a mí. Le doy tetica, toma un poquito y ya, se pone feliz y sigue jugando. Absolutamente independiente a los 18 meses de edad. Y aunque tanto el seno materno como la leche materna son referentes emocionales de placer, completud y de protección, no es solo para el niño, es también para la mamá. Y este niño también lo manifiesta y lo ve y lo expone como cuando era bebé me gustaba mi leche materna. ¿Qué pasaría si los escucháramos más? ¿Qué pasaría si nuestro trabajo diariamente estuviera en el diálogo? ¿Qué pasaría si nos dejáramos permear por la voz de los niños? ¿Y qué pasaría si pensáramos la salud, la enfermedad desde una perspectiva infantil? E infantil me refiero a lo grande y lo importante que es. Muchas gracias. Se me olvidaba lo más importante. Muchas gracias también a las instituciones que permitieron que esto lo pudiera realizar. Y pues aquí están absolutamente todas, en especial el Centro de COBA, la Escuela Casablanca. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, María Fernanda, por esto tan interesante desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de tus resultados. Creo que nos invita a todos, nos cuestiona y nos genera toda esta inquietud de cómo poder generar una relación distinta con los niños, cómo escucharlos a ellos, cómo bajarnos del discurso adultocéntrico, porque María Fernanda se previene mucho con el tema de que soy adulta y estoy leyendo esto. Muy interesante, sé que es un trabajo además de mucho tiempo, de años y de todo este trabajo que implica una tesis doctoral. Entonces también la invitación, creo que la tesis está en el repositorio de la Universidad Nacional, donde ella terminó su doctorado. Entonces una invitación a que la conozcamos a profundidad y sobre todo a que hagamos ejercicios como estos, de escuchar a los niños, de preguntarles ellos lo que sienten, lo que viven, lo que piensan de su salud y un poco incluso lo que esperan de nosotros cuando nos llegan por una u otra causa a nuestras manos. Entonces, muchas gracias a ti, María Fernanda, muy interesante. Les recuerdo a todos los asistentes, en el chat pueden colocar sus preguntas, sus reflexiones, sus aportes para al final de la charla de la doctora María Camila Pinzón estaremos en un espacio de esto de reflexiones finales y de recoger también algunas opiniones y preguntas de ustedes. Entonces, los invitamos a participar en el chat y continuamos con el trabajo
de la doctora María Camila Pinzón, arte y participación de los niños, niñas y adolescentes, un nuevo paradigma de investigación en pediatría. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, sin más preámbulos, comienzo entonces la exposición para darle más bien espacio a las preguntas, que creo que podría ser más enriquecedor para todos a partir de las dos investigaciones que además, por cierto, pues María Fernanda y yo compartimos varias disertaciones durante nuestros trabajos y pues dado que ella está en una corte antes que yo, siempre fue como también una inspiración para hacer investigación que diera participación y voz a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, el contenido de la charla básicamente se divide en dos partes que van a tener sus 4 subtemas. La primera parte va a ser como una especie de estado del arte sobre lo que es investigación basada en arte y salud, y particularmente en investigación en pediatría, con la participación de los niños, niñas y adolescentes. Y la segunda parte es la presentación del libro Álbum Los Regalos de Martina, que es uno de los productos derivados de mi tesis doctoral. El objetivo de la charla básicamente es que entre todos logremos reconocer las potencialidades y la pertinencia de la investigación basada en arte dentro de la investigación en pediatría. La investigación basada en las artes ha tenido diferentes desarrollos y por tanto también ha recibido diferentes denominaciones o definiciones. Sin embargo, una de las definiciones que mejor la conceptualizan es que es de orientación cualitativa y que utiliza unos procedimientos, ya sean visuales y o performativos, para dar cuenta de prácticas de experiencias de diferentes sujetos, bien sean investigadores, lectores, colaboradores, sobre sus experiencias, develando aspectos que no se hacen visibles a través de una investigación tradicional. Tenemos también aquí, digamos que varios objetivos, pero la finalidad principal es usar el arte como método, forma de análisis, tema y o resultado. Entonces les doy una breve explicación de cada uno. Como método es usualmente para producir o para más bien capturar la información como método de recolección de datos o como método de diseño en la investigación. Como forma de análisis se usa principalmente el arte para poder realizar análisis de los datos, lo cual, digamos, como vamos a ver más adelante, es un campo muy poco explorado, casi inexistente en salud, y que sobre todo pues ha tenido varias críticas porque dado que la medicina está muy basada en métodos cuantitativos y positivistas, pues la manera de abordar estos análisis a través del arte a veces disrumpe un poco la tradición cientificista. Como tema, es decir, estudian como tal el tema del arte y finalmente como resultado o como socialización de los resultados. Como vamos a ver en mi investigación, básicamente se utilizó como método de recolección de datos y también como manera de socializar los resultados. Otras finalidades o otras utilidades de la investigación basada en arte es que busca otras maneras de mirar y representar la experiencia y trata de velar aquello que no se puede develar a través del habla o del lenguaje, ahogando por un entendimiento complejo del mundo que va mucho más allá de las formas lingüísticas. Utiliza expresiones emotivas, experiencias, afectos, sentidos y cuerpos involucrando imaginación, emoción e intelecto. Hace uso de herramientas que adaptan los principios creativos del arte para abordar preguntas de investigación social de una manera integral y comprometida, donde la teoría y la práctica están entrelazadas. Hace énfasis en los procesos artísticos, no solo como disparadores de entrevistas, sino que también conectan abstracciones ideológicas con situaciones específicas, usando elementos personales y colectivos de la experiencia cultural. De allí que comparto una de las fotos de mi etnografía, en la cual Laura y Karen, que son indígenas Pillao, pues hacen también como una conexión o una resignificación de la salud a partir de su contexto y su experiencia cultural particular. No solamente, digamos, por ser un grupo indígena, sino en general, digamos, hay varias maneras de relacionarse en el mundo desde diferentes culturas, pero pues sí, bien de manera particular los grupos indígenas, al
estar, digamos, caracterizados precisamente de manera específica entre ellos, pues permite un poco más, en el caso de mi etnografía, nos permitió dar cuenta un poco más de estas especificidades étnicas y culturales. Y también recurre al valor de la experiencia como espacio en el que se construyen saberes en relación con los otros. En general, las principales técnicas que se usan es la línea narrativa, que quizás cuenta con el mayor desarrollo entre las ciencias humanas, y esto también responde a que pues, dentro de las formas propias del mundo académico sigue siendo la escritura como lo más importante. Pero en la investigación basada en arte se introducen recursos literarios como metáfora, lenguaje vernáculo y evocativo, apelando a sentimientos y a la memoria, para, digamos, reconstituir un poco la línea de la narrativa. Pero también se han desarrollado otras líneas dentro de lo visual y lo performativo, como también exploré yo en la tesis doctoral. Los orígenes, el surgimiento de la investigación basada en artes se da más o menos entre la década de los 60 y los 70 y se relaciona con la posmodernidad, ya que sus principales cimientos comparten un cuestionamiento de la epistemología occidental y sus pretensiones de brindar a través del método científico, la objetividad y la razón, un acceso a la única verdad. Hay una unanimidad en cuanto a antecedentes claves para dicho surgimiento, especialmente en Europa y en Estados Unidos, el giro narrativo que deriva de la crisis de los grandes relatos y también del movimiento por el nuevo periodismo y la arte terapia, que fueron apuestas que materializaron lo que algunos artistas vieron como una necesidad de verter sus prácticas artísticas vinculadas a procesos de investigación a las calles, tanto con fines políticos como para abrir los debates en cuanto a problematizaciones sobre temas álgicos y de interés público. Desde otras latitudes más latinoamericanas, la investigación basada en arte también se asoció a otros movimientos sociales de carácter crítico y revolucionario, como los estudios de raza, colonialidad y género. Pero, digamos, de alguna manera, algunos de los elementos que son centrales o que comparten estos orígenes básicamente son la dificultad que se encontraba para hallar fronteras claras entre la ciencia y el arte y por tanto entre investigadores científicos e investigadores artistas, la ampliación del concepto de investigación, extendiéndolo más allá de lo científico hacia otras formas de calificar la investigación, como la etnografía, la biográfica, la performativa, la narrativa y también se ha dicho la artística, y la apuesta por una exploración de formas de representación que muestren las relaciones normalmente invisibilizadas a través de la investigación tradicional. En conclusión, y creo que esta es una muy buena síntesis que realiza Finlay, y rescatando la perspectiva crítica, que es el paradigma epistemológico principal de mi tesis doctoral, se puede entender que la investigación basada en artes es una metodología de investigación radical, ética, revolucionaria, futurista, socialmente responsable y útil para abordar desigualdades sociales. En este sentido, esta metodología es en sí misma un desafío a la comunidad académica y su pretensión de cientificidad única, optando por una epistemología que privilegia el punto de vista de los sujetos que usualmente son tildados como sujetos de investigación, dándoles voz y cambiando un poco la perspectiva que se tiene de ser los subordinados. Entonces, de alguna manera, le da voz al punto de vista de los oprimidos, rechaza la tradición colonialista en donde investigar es un privilegio de personas con un saber científico exclusivo y que estimula la atención, permitiendo el conocimiento de uno mismo y de otro, reconociendo formas preverbales de conocer y abogando por la inclusión de múltiples formas de conocimiento sensorial, sinestésico e imaginario, y no solamente desde la parte cognitiva. Aunque la investigación basada en arte ha tenido aplicación en prácticamente todas las disciplinas y áreas de estudio, la mayoría de ellas se han centrado en el campo de la educación. En general, puede afirmarse que el campo de arte y salud es reciente y ambiguo, encontrándose además escasa literatura sobre el tema en idioma español, lo que muestra un vacío de información importante y la relevancia de empezar a incursionar más en este. De manera específica, en investigación basada en arte y salud, la mayoría de los textos reconocen que las relaciones entre arte y salud tienden una larga trayectoria. Sus orígenes se remontan a los estudios de anatomía, la realización de mapas de cuerpo, ilustraciones de patologías médicas. Sin embargo, a partir de los 50, el arte empieza a tomar un papel importante en la promoción y alfabetización de la salud, concentrándose en la producción de carteles artísticos para comunicar mensajes sobre la salud al público.
Este tipo de uso se acompañó también de su incorporación como opción terapéutica y empezaron a desarrollarse algunos estudios acerca del modo en que la poesía, la música o el teatro podrían tener beneficios para la salud y el bienestar. En su uso terapéutico se reconoce por primera vez sus potenciales para mejorar la expresión y comunicación de situaciones o emociones complejas y sus capacidades para estimular la reflexión sobre diversas experiencias. Por otro lado, las formas artísticas como pintura y fotografía fueron utilizadas también para embellecer centros de salud y generar un ambiente un poco más amigable y humanizado. Pese a que existían este tipo de relaciones, el uso del arte en investigación en salud tardó mucho más y solo se dio luego la expansión de metodologías cualitativas. Es decir, si bien se incursionó, como menciono, desde los 50, realmente su uso como método de investigación, como les mencionaba, de recolección de datos, de análisis o de socialización de resultados de investigaciones científicas, es tardío. Su llegada está más bien relacionada con el interés de científicos sociales, no propiamente médicos ni profesionales de la salud, que se interesaron en incursionar en investigaciones en relación con las instituciones sanitarias, por lo que esta articulación está definida a partir de referentes más bien teóricos y metodológicos de las humanidades y ciencias sociales, desde sociólogos, antropólogos o educadores. Entre los principales objetivos de la investigación cualitativa en salud está comprender la experiencia del padecimiento y la enfermedad, así como analizar las tareas del cuidado. El auge de las metodologías cualitativas y del arte terapia influyeron en la consolidación de lo que se vino a llamar formalmente campo de arte y salud. Su nacimiento se sitúa en Gran Bretaña hacia 1990 y este campo está rodeado además de procesos como la consolidación del concepto de salud integral, las agendas de política social centradas en el desarrollo humano, la inclusión social y el desarrollo sustentable. El campo de arte y salud está preocupado sobre todo por entender cómo las artes influyen en el bienestar de las poblaciones a partir del establecimiento de conexiones teóricas entre arte y salud y su sustento con evidencia científica. Las temáticas que aborda este campo se concentran sobre todo en las iniciativas de arte terapia, la mejora de servicios de salud, las campañas de promoción social y de salud y la generación de espacios de integración social. Sin embargo, este campo no incluye como tal el uso de arte como método para producir datos en la investigación. Este fenómeno, que ha sido aún más reciente y se encuentra básicamente en relación a las vertientes que ya explicamos como metodología cualitativa, arte terapia, campo de arte y salud, empieza a incorporarse como tal hacia el 2000, pero básicamente tiene un auge importante en el 2005, cuando se empieza a incursionar en países sobre todo de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Esta nueva forma de relación entre el arte y la salud ha significado importantes retos en el campo de la medicina, ya que cuestiona lo que normalmente se entiende como evidencia, presentando alternativas para producir y comunicar resultados de investigación y también para mejorar las prácticas de cuidado en salud. Dado que el principal objetivo del uso del arte en investigación en salud ha sido comprender la percepción de lo que significa la salud, la experiencia en la enfermedad y lo que significa vivir en una situación de discapacidad, es por esto que usualmente se ha empleado en poblaciones que han sido históricamente vulnerabilizadas o con enfermedades graves o terminales, como enfermedades cardíacas, cáncer, VIH, SIDA, ébola, lupus, entre otros, o poblaciones minoritarias o también vulnerabilizadas como niños, niñas, adolescentes, mujeres o adultos mayores. Otras poblaciones con las que se usan estos métodos son profesionales de salud, especialmente en enfermería, y nuevamente rescatando el origen desde la pedagogía en profesores o estudiantes de áreas de la salud, pero su principal interés allí es mejorar la práctica, ampliando, desarrollando mejores herramientas para la empatía en relación con la temática también muy generalizada actualmente de la humanización. Dentro de las técnicas de arte que son usadas, usualmente son la fotografía, el dibujo, el teatro y la poesía. En el uso de las artes en investigación en salud pueden distinguirse dos formas de usarlas, como más o menos ya había mencionado. Por un lado está pues la producción de conocimiento como tal o la difusión de este. Para la producción las más usadas han sido fotografía y el dibujo, mientras que para la difusión el teatro y la poesía. Normalmente estas actividades se acompañan de otras técnicas como cuestionarios, entrevistas, narrativas, observación o grupos focales para complementar a las mismas. No todas las investigaciones han sido realizadas desde medicina, como les mencionaba,
sino que puede distinguirse una apuesta más bien interdisciplinar, donde converge la psicología, la sociología, el trabajo social, la enfermería y otras áreas de la salud, tanto por su origen en ciencias sociales y humanas, como por la necesidad pues, de intercambiar significantes de estas áreas, como también sucedió en mi tesis doctoral. Dentro de los marcos teóricos a los que más se acude están usualmente el enfoque crítico y constructivista, dentro del crítico principalmente el feminista. De manera particular, se ha notado una tendencia también hacia la teoría fundamentada, como es el caso también de mi tesis doctoral, pero en general se ha señalado que hay una dificultad para elaborar abstracciones teóricas desde esta teoría fundamentada. Como les decía, el análisis se convierte en un gran reto, ya que se puede tender a la especulación o nuevamente por la mirada occidental positivista, es bastante cuestionada el análisis desde el arte. Digamos que en general hay unos aportes específicos de las artes en investigación en salud que vale la pena mencionar, como son la mejor comprensión de las experiencias subjetivas de las personas, permitir el involucramiento de los pacientes en la investigación reconociendo sus capacidades, equilibrar las relaciones de poder entre investigadores y participantes, permitir la sensibilización a los diversos participantes o poblaciones, puede tener alcance en políticas públicas en salud y sobre las audiencias si las investigaciones se logran socializar. Y esto es interesante porque particularmente en mi tesis doctoral, pues yo realmente mi grupo de investigaciones en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y digamos que el alcance o la pretensión que se tenía desde un principio en el proyecto era básicamente ahondar o aportar en políticas públicas en salud para pediatría. Sin embargo, como vamos a ver en los retos también, no solamente desde el estado de arte que estoy presentando, sino también desde la experiencia personal, la socialización y la aceptación de este tipo de metodologías es a veces difícil de tener una oportunidad para socializarla y que se generalicen en ciertos ámbitos académicos. Permite acceder a dimensiones complejas que no permiten registros clínicos, contribuye al bienestar y a humanizar procesos de atención, curación y entornos en los que se llevan a cabo la atención en salud, mejora la experiencia de la hospitalización, permitiendo ocupar el tiempo de manera creativa y normalizando un poco más la cotidianidad en el hospital, ayuda a combatir la angustia y el dolor, permite desarrollar relaciones de confianza con otras personas y consigo mismo, se ha demostrado sobre todo mejoría en autoestima y empoderamiento, suscita prácticas reflexivas en los participantes de la investigación y facilita un diálogo amplio entre las personas involucradas como tomadores de decisiones de política pública, personal de salud, pacientes, investigadores y artistas. Las dificultades y retos, pues sí hay una gran dificultad, sobre todo para entender la perspectiva del paciente, para romper un poco la relación que históricamente se ha dado en la cual el médico o el profesional de salud tiende a tener más poder desde su conocimiento. Hay una disonancia de intereses entre lo que desean o aspiran o las necesidades del paciente, los investigadores y las instituciones. Hay problemas asociados a costo y tiempo de las investigaciones, ya que realmente esto requiere de bastante inversión, no solamente en capital humano, sino también económico y en tiempo. Hay problemas también sobre cómo determinar la calidad y la validez, y existen también dilemas éticos importantes como la autoría y propiedad de la obra, el grado de autonomía o interpretación y representación de lo que los participantes hicieron. El tema del anonimato y el consentimiento informado en estos casos también es uno de los elementos, digamos, más centrales en los dilemas éticos que se presentan en estas investigaciones. De igual manera, los métodos que se utilizan con los participantes, pacientes e investigadores, a veces se han considerado que podrían tener efectos y que no se tienen tan en cuenta como otro tipo de herramientas cuantitativas, falta de reflexión crítica sobre el uso de artes y normalmente no hay como una justificación de por qué se elige un género artístico y otro no. A veces se presenta confusión de conceptos teóricos cuando se parte desde las humanidades hacia la parte clínica. Hay gran variedad de métodos y falta de sistematización sobre la manera en que deben ser llevados a cabo.
riesgo de especulación y escasos desarrollos teóricos, sobre todo en la parte analítica, por lo cual la mayoría de los estudios tienden a ser descriptivos. Sin embargo, a mí me gustaría mucho que se llevaran para la casa que la mayoría, por no decir todos los retos y dificultades que se presentan en estas investigaciones, son discusiones que están permeadas por supuestos de la ciencia positivista y que no son aplicables a la filosofía de estas metodologías. De hecho, como lo mencioné en un principio, estas metodologías surgen dentro de la posmodernidad precisamente en debate o para cuestionar un poco las metodologías occidentales cuantitativas. Las características que se pueden dar en la investigación de pediatría, encontramos que hay investigaciones realizadas en entornos hospitalarios con muy poca frecuencia. La mayoría de las investigaciones que involucran a los niños y que están basadas en arte no son realizadas por médicos. La investigación basada en arte en investigación con niños se evidenció principalmente en narrativas creativas, que son poco usadas, más bien lo que más se usa es el dibujo, como también lo mencionaba María Fernanda, la fotografía y los gráficos. Como les mencionaba, las narrativas son poco o infrecuentemente usadas y sobre todo se usan es con adultos. La principal razón porque consideran que el niño sobre todo tiene como esta expresión del lenguaje a través solamente del dibujo y tienden a subestimar la capacidad argumentativa a través de las narrativas que ellos dan. Uno de los supuestos sobre la infancia es que precisamente está anclado, digamos, a que los niños evalúan o organizan y recuperan esta información usando solo señales sensoriales internas y no tanto respondiendo a estímulos externos. Entonces, de allí que el dibujo como tal aparece como una de las técnicas preferidas y afirma pues, que es un lenguaje de la infancia y que a través de esto los niños reflejan su mundo interior, representan sus sentimientos y comunican su estado psicológico e interpersonal. Los dibujos ayudan a los niños a expresarse en momentos emocionales difíciles, a comprender sentimientos mezclados o confundidos y permiten monitorear el estado emocional del niño, su desarrollo y progreso a lo largo del tiempo. En otras palabras, pueden ser una ventana a los sentimientos, síntomas, madurez cognitiva y estilo de afrontamiento y personalidad de los niños. La Convención Internacional de los Derechos de los Niños en 1990 realmente abre o realiza un llamado a incluir a los niños en la investigación, de modo que no se investigue sobre ellos, sino con ellos. Al mismo tiempo empiezan a surgir críticas a las nociones dominantes sobre el desarrollo infantil y pues empiezan a replantear estas concepciones de que los niños solo eran objetos inmaduros, pasivos de socialización. Dichas críticas permitieron entonces introducir preguntas sobre cómo se construye la infancia, se desarrollan algunos puntos teóricos de partida y permite o abre una puerta hacia este tipo de investigaciones, ya que resignifica un poco quiénes son los niños y cómo se deben entender como un grupo social al cual se le deben entender o reconocer sus intereses, las relaciones con otros grupos sociales, las relaciones de poder en las que ellos están inmersos, que son agentes sociales y co-constructores de sus mundos. Se empieza a hablar de agencia infantil y además también pues se entiende un poco más como sujetos también en diversidad, no existe un tipo ideal de niño y por tanto cuando se habla de salud no es suficiente pensar en su participación y agencia, sino que también hay que tener en cuenta las complejidades dentro de su grupo social. De allí digamos que la investigación basada en artes emerge en esta época y sí en niños y significa una oportunidad de incorporar a la investigación en salud estrategias que permitan su participación activa, sus preocupaciones, sus intereses y sus agendas. Más concretamente, el uso del arte en investigación en salud infantil ha estado permeado por la pregunta sobre qué significa estar enfermo y cómo vivir con la enfermedad. El objetivo de este tipo de preguntas y la inclusión de métodos participativos fue sobre todo ayudar a las enfermeras a comprender mejor la condición de los niños con algunas enfermedades, especialmente infecciosas, crónicas o terminales, y a partir de ello permitirles buscar formas más empáticas de cuidado que tuvieran en cuenta además el modo en que los niños priorizan los componentes de bienestar y sus estrategias para enfrentar la enfermedad. Esto implica reconocerlos como actores de la salud, de modo que actúan según valores o fines que muchas veces pueden entrar en conflicto con los adultos, pero no deben subordinarse. Ya llegando al cierre, digamos, del estado del arte, es importante rescatar que los retos de la investigación basada en arte con niños
pues también, digamos, tienen que ver con la investigación en general en pediatría o con infancia, y es que pese a los esfuerzos por incluir la investigación basada en el arte en el campo de la salud, poco más del 80% de los estudios que usan artes con niños son realizados desde la psicología, la sociología y la educación. Es decir, menos del 18% de las investigaciones vienen de áreas médicas. Existe entonces una subutilización de estas técnicas en salud, donde su uso se ha concentrado principalmente en enfermería y en la educación de profesionales de la salud. En la investigación con niños hay una serie de supuestos que hacen difícil su participación en procesos de investigación, a pesar de la resignificación que abre la convención, como por ejemplo la creencia de que son personas no confiables o no capaces de producir narrativas coherentes y por tanto no son sujetos capaces de producir conocimiento o de tomar decisiones en procesos que les compete. Esto puede agravarse dependiendo del tipo de enfermedad que tengan. También hay peligros de descontextualización y homogenización de esta población, y en esto en particular quiero resaltar que por lo general en investigación basada en arte tiende más bien como a homogenizarse o no pensarse críticamente las técnicas que se va a usar. La mayoría usan solo dibujo porque consideran que ese es como digamos la técnica principal o el lenguaje principal a través del cual se comunican los niños, pero lo que se ha visto es que hay un grado de participación que se le da a los niños y el nivel de adaptación de las herramientas usadas también debe corresponder a cada uno en particular. En el caso de nuestra investigación, se dio la oportunidad, digamos, de escoger diversas maneras de expresión artística dependiendo de cada uno de los participantes. Y también hay una discusión latente sobre el papel del desencadenante, ya sean dibujos, fotografías, títeres, etcétera, y la forma que finalmente toman los datos. Pues existe una crítica nuevamente sobre el uso de estas técnicas y la profundidad o la calidad, encontrando pues que sí pueden haber sesgos de representación, de amplitud, de profundidad y de precisión para el análisis de los mismos, aunque el llamado es a realizar investigaciones donde las herramientas se adecúen cuidadosamente al entorno de la investigación y de los participantes, como muestra este estudio. La mayoría de las investigaciones basadas en arte con niños tienden a ubicarse en el costado izquierdo de la gráfica, ya que los niños participan únicamente en la recolección de los datos, pero pocas veces tienen autoridad interpretativa sobre los productos artísticos o de otros participantes. Además, las técnicas, como ya mencioné, principalmente son el dibujo, suelen justificarse desde la generalidad de estudios que afirman que estos son la mejor herramienta para trabajar con niños y no tanto desde la particularidad de cada uno de ellos y de sus contextos. Ya en particular, en cáncer, que fue el tema específico de mi investigación, encontramos que, pues, como ya les había mencionado, es una de las poblaciones donde más se ha popularizado el uso de investigación basada en arte en salud con niños. Acá nuevamente el dibujo es la técnica más usada en métodos como Draw and Tell o Draw and Write, donde este funciona como desencadenante para una entrevista o escrito donde se explica lo dibujado y casi siempre de forma anecdótica. Los problemas o preguntas de investigación son principalmente estos 6, y es afrontamiento, investigaciones desde la psicología, enfermería con preocupaciones en torno al estado psicosocial de los niños y que proponen evaluar la actitud de estos frente al diagnóstico y el tratamiento. 2, relaciones con el personal de salud, también relacionado con el punto anterior, consideran el afrontamiento como algo relacional donde intervienen familiares, enfermeros, otros profesionales de la salud, y se trata de ver la manera en que estos pueden contribuir a fortalecer o socializar estrategias de afrontamiento. Síntomas y estrategias desde la enfermería también existe un interés por conocer las experiencias físicas y emocionales de la enfermedad de los niños, y su objetivo principal es poder controlar o aliviar de alguna manera los síntomas que se presentan haciendo uso de estrategias que usan los niños en su cotidianidad para enfrentar la enfermedad. Promoción de la salud, uso de artes para evaluar y promover campañas de salud focalizadas hacia los niños, pues se consideran un segmento importante, sobre todo en lo que tiene que ver con prevención, experiencia de la enfermedad y modo en que puede mejorarse la atención médica, especialmente en enfermería. Como les repito, es casi nulo la investigación que utiliza o que viene especialmente coordinada desde el campo de la medicina y de los especialistas en pediatría. Con esto acabo, digamos, la primera parte, que es como el estado de arte en general.
Y pues ya me gustaría compartirles entonces uno de los productos de la tesis. Básicamente la tesis doctoral, como les mencionaba, hace parte del grupo de investigación, análisis de políticas públicas y de la gestión pública de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. Pues digamos, es todo un equipo también. Yo considero que esto de entrada también trata de interpelar un poco la concepción de que las investigaciones se deben llevar a cabo por un único autor, si bien es cierto que la idea de investigación, la coordinación, la facilitación y bueno, toda la disertación teórica está en cabeza mía porque pues es un doctorado en el que así se estipula, es un grupo de investigación que está compuesto por mis dos directores de tesis, los cuales son un politólogo con PhD en Ciencias Económicas y Sociales y una psicóloga que también tiene doctorado en Salud Pública. De igual manera hay un representante del Instituto Nacional de Cancerología, que también es epidemióloga y saludista pública. Trabajé con 4 estudiantes de pregrado, ya 2 de ellas están graduadas, 3 eran de psicología y una de ciencia política. Y en la parte de arte, sin lugar a dudas, trabajé con profesionales en este campo, ya que si bien siempre he tenido como un interés, una inclinación, realmente nunca he tenido una formación en ello. Y pues básicamente fueron 3 personas las que me colaboraron, que fue Silvia Lucía Prieto, de quien es la autoría de las ilustraciones que van a ver, que además son maravillosas, son muy, muy bonitas. Ella es artista visual con énfasis audiovisual y también tiene una especialización en animación clásica. Y Catalina Telles, también artista visual, que complementó alguna de estas ilustraciones. Y finalmente Orlando Díaz, que es profesional en estudios literarios, profesor de la Universidad Nacional también. La investigación tomó más o menos unos 4 años, desde que se aprobó el proyecto hasta que uno sustenta el proyecto de investigación que dura 2 años. Pero aquí lo que quiero mostrar básicamente es que el trabajo de campo estuvo alrededor de básicamente los siguientes sujetos que fueron participantes de la misma: los niños, niñas y adolescentes, los cuidadores, los administrativos, que allí incluía también toda el personal, digamos, de la administración pública del instituto, los trabajadores de la salud, los cuales incluyeron nutricionistas, psicología, medicina, enfermería, y representantes de la industria farmacéutica, básicamente con visitadores, y un representante de una de las farmacéuticas, digamos, más importantes en oncología. Y finalmente, pues profesores y estudiantes también que hacían parte del instituto. Se agregaron en algunas de las actividades también, se hicieron partícipes personal de aseo y personal de vigilancia. Y las actividades que se llevaron a cabo fue una etnografía entre diciembre del 2017 y marzo del 2019, que más o menos constó de unas 6 a 8 horas diarias de observación participante, con triangulación de esta observación siempre por al menos uno de los estudiantes que hicieron parte de la investigación y siempre por mí como investigadora principal. Se hizo también unos talleres de creación artística, en donde la gente podía expresar lo que para ellos era la representación de la salud a través de cualquier modo que ellos desearan escoger. Podía ser a través de poesía, canto, música, podía ser dibujo, fotografía, unas entrevistas a profundidad, análisis de documentos gubernamentales y unos talleres o unos encuentros de deliberación transdisciplinar en los que principalmente el equipo de trabajo que les mencioné anteriormente y bajo mi coordinación deliberábamos los temas de los resultados que más iban a orientarse a los productos artísticos. Digamos, estos son algunos de los dibujos que hicieron parte de los talleres de creación artística, no solamente por niños, también los adultos usaron la técnica del dibujo. Y de igual manera, la etnografía, como les mencionaba, pues hizo parte, digamos, es el core, el núcleo de la investigación, en donde además de registros y diarios de campo se tomaron fotografías. El arte en mi investigación básicamente tuvo como tres, digamos, enfoques.
Uno como método, como les mencionaba, de recolección de datos a través de los talleres de creación artística. Entonces, a partir de esos dibujos, yo recojo datos para análisis. Otro que es un componente más bien como método ético o socialmente responsable, que es coherente con el interés superior del niño, y son las imágenes que les estoy mostrando en este momento. Y es que para la construcción de los consentimientos informados, yo realicé una prueba piloto en el Hospital Militar, en donde yo estaba trabajando en ese momento, para poder realizar unos consentimientos informados que fueran coherentes con el desarrollo del niño, y sobre todo atractivos y de su interés. De allí también nos ayudó Silvia. Y básicamente varios de los dibujos que ellos hacían de niños, niñas con cáncer, se sacaron los consentimientos informados, los cuales también tuvieron un proceso de desarrollo, de discusión, de deliberación entre el grupo transdisciplinar, y que finalmente dieron origen a estos últimos consentimientos que les estoy mostrando, los cuales tuvieron una muy buena acogida con los niños, niñas y adolescentes como primer punto de partida a través del cual uno puede explicarles de una mejor manera cómo hacer parte de la investigación, porque lo que uno también ve es que el consentimiento informado con niños usualmente es un consentimiento denso, de letras, que es difícil de entender y termina siendo más un asentimiento que un real consentimiento del niño según su desarrollo psicoemocional. Entonces, pues estos fueron como los consentimientos informados. El primero estaba más en relación como a la parte de la familia, de lo que para ellos era un poco la unión familiar, y lo que también servía el compartir con otros niños que tenían cáncer, las mascotas. El segundo estaba más en relación con la leucemia y el proceso, o lo que ellos entienden también como la leucemia, que es la principal enfermedad oncológica. Entonces los glóbulos rojos, cómo transportan el oxígeno, el glóbulo blanco. Y finalmente este es como un mix de muchas representaciones que ellos tenían sobre qué era el cáncer, y que era también como un poco también con los cuidadores, lo que ellos representan de los niños que usualmente son superhéroes, que también tienen un mundo imaginario. Y también es importante destacar lo que son los ángeles. Para ellos también es importante como esa significación de que o son superhéroes o ángeles. Dado esto, pues digamos que se trató de representar en los consentimientos esto. Y finalmente la quimioterapia, que usualmente la conciben como un monstruo que también daña obviamente sus células, pero que sobre todo es un monstruo que al final termina siendo bueno y un superhéroe porque termina matando las células cancerígenas. Entonces, desde allí, digamos que partimos de una participación y una inclusión de los niños, niñas y adolescentes como sujetos que a la par, pues digamos, con su psicodesarrollo pudieran realmente entender la investigación y acceder a ser parte de un consentimiento más informado. Ahora las imágenes, algunas de las imágenes que les voy a compartir del libro, básicamente están en relación, o les voy a compartir un par de ellas, que quiero como rescatar sobre todo, porque pues se asocian básicamente a los ejercicios metodológicos que les comenté. Entonces, por ejemplo, en esta imagen querría rescatar que para la creación de la narrativa, pues los dos autores de la narrativa son el profesor Orlando, que les menciono que es literato, y mi persona, pero siempre a través del grupo transdisciplinar se discutían las propuestas, digamos, de narración textual. De igual manera, las ilustraciones que hizo Silvia siempre tuvieron nuevamente un paso por este grupo transdisciplinar, que no solamente estaba conformado por el equipo que les mencioné, sino también por un par de adolescentes que pues mostraron un interés en participar en esta retroalimentación del cuento, que hicieron parte de la etnografía, y también un par de cuidadores que de igual manera mostraron un interés muy grande en hacer parte de este proceso de retroalimentación. Entonces, situaciones como, por ejemplo, hoy su madre la acompaña al hospital, fue una palabra, digamos, que se trabajó muchísimo, porque en un principio, por ejemplo, el literato había sugerido hoy su madre la trae al hospital. Entonces ya desde ese, digamos, desde el cambio de verbo, de traer, acompañar, se pretendía nuevamente resaltar el papel de un sujeto activo de los niños, que no son traídos por su madre, sino acompañados también, porque son niños que
también hacen parte de la construcción y deconstrucción de su realidad e interpelan la misma. De igual manera, por ejemplo, en este caso, la palabra, digamos, que es central en el cuento es qué es ser hospitalario, y es como uno de los conceptos básicos de los resultados en los múltiples ejercicios que se hicieron, que está un poco asociado a la compasión, a qué es para ellos, digamos, ser entendido con lo que podría ser también calidad o calidez humana, con lo que también se conoce como humanización, y un poco en este proceso de Martina, que es se me va el personaje principal. El personaje principal de la obra, ella va recorriendo el hospital en cada uno de los sitios o de los escenarios principales de la etnografía de estos 14 meses que se hizo. Entonces se identificaron varios lugares como centrales en esa ruta de atención, y cómo ella va cuestionando a través de preguntas que también tienen mucho que ver con la teoría crítica, que es el fundamento de mi tesis, cómo va cuestionando, preguntándose qué podría estar mejor. Entonces básicamente el libro está en relación a las preguntas que se hace Martina. Aquí les quiero mostrar, por ejemplo, que las preguntas que se seleccionaron son derivadas directamente de la etnografía y de entrevistas que se hicieron con niños, como por ejemplo, ¿por qué me tienen que pinchar? ¿Por qué las enfermeras les llaman jefe? ¿Y por qué debo quedarme quieta? Esta última, sobre todo cuando iban a tags o a imágenes diagnósticas. Entonces, digamos que la narrativa central sí tuvo, como les menciono, la coautoría de Orlando y mi persona, siempre, digamos, bajo la dirección mía, ya que pues yo hice parte y realicé personalmente todos los ejercicios metodológicos, pero siempre estuvo interpelado un poco con resultados también de la investigación. Aquí también encontramos, por ejemplo, en esta particularmente querría mostrarles la ilustración, que fue una ilustración y que en esto querría resaltar que este es un libro álbum. El libro álbum tiene la característica de que permite un poco como un vínculo entre una narrativa textual y una visual, a diferencia del cuento ilustrado, en donde usualmente se dirigen más como a mostrar moralejas, un poco más didáctico, pero que básicamente la ilustración es una representación casi literal de la narrativa. Los libros álbumes, por el contrario, permiten que hayan dos tipos de narrativas que se interconectan o hacen un vínculo simbiótico entre lo textual y lo visual, permitiendo a los lectores construir otro tipo de realidades en paralelo o complemento a la que los autores propusieron. Esta imagen me parece que es una materialización de lo que estoy explicando, ya que el concepto de salud y lo que está en relación a la narrativa tiene que ver con eso, que es muchísimo más grande, es acogedor. Entonces, en este caso es como un monstruo gato que acoge al hospital, pero que no es el hospital el único en salud, no debería ser la centralidad, y así también lo entienden los niños. Digamos que ellos entienden que el hospital es el centro físico, estructural, en donde ellos tienen que ser atendidos, pero ellos comprenden que la salud va mucho más que esto. Entonces aquí, por ejemplo, la narrativa textual se acomoda muy bien a la visual sin que sea literal. Vemos acá, digamos, una representación, una conceptualización muy, muy bella. Esta que sigue, me parece que también querría compartirles de manera particular que, bueno, yo en mis dos pasantías en Australia y en Portugal presenté el libro también, antes de que fuera editado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, y de manera particular me llamó mucho la atención que algunos asiáticos, específicamente un indio que estaba haciendo el doctorado en oncología, me hizo, o bueno, se me acercó después de la exposición y me dijo, esta imagen me da a entender que el sistema de salud de ustedes tiene que ver con mucha tramitología, tienen que poner sellos, si no le colocan sellos tiene que seguir a otra autorización, ¿estoy bien o no? Y a mí realmente me impactó mucho el comentario, porque sí, eso era lo que queríamos representar con la ilustración. Y el texto, digámoslo de alguna manera, también representa esto, pero de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, aquí se los leo literal. Por eso, cuando pasa por autorizaciones, Martina observa con todos sus sentidos a los que se acercan. Aquí con todos sus sentidos también tiene un fondo que es, pues, no solamente con la vista, sino
con el resto de lo que hace parte de la observación desde una manera antropológica. De algunos recibe sonrisas, porque sin duda hay muchas personas en este proceso de la ruta de atención que tratan y hacen con todo su corazón o dan todo, entregan todo para poder facilitar la ruta. Pero también hay muchos silencios, porque por más que ellos quisieran, hay otro tipo de estructuras burocráticas, administrativas y de componentes, digamos, de determinantes un poco más estructurales que hace que no puedan responder muchas veces a lo que los mismos pacientes están queriendo resolver, y también algunas veces reciben respuestas. Entonces, digamos que esta ilustración fue muy bella por esto, porque además es redundante en los documentos, da a entender, y como les menciono, a mí me impactó mucho que finalmente haya dado el mensaje incluso en otro idioma. O sea, porque aquí nuevamente lo que les explicaba en un principio de la investigación basada en arte, no solamente es con el lenguaje, la lingüística, sino que tiende, digamos, a compartir este otro lenguaje que atraviesa otro tipo de idiomas y otro tipo de comprensiones. Entonces, bueno, esa también me parecía como muy linda de explicarles de cómo llegamos también como a ella. Aquí cuando hablamos de algunas palabras que reconocen los niños, también salió, digamos, de las inquietudes de ellos. Básicamente ellos, la emoción que más se presenta, digamos, frente a metástasis, recaída y tumor son unas emociones de miedo, lo cual la ilustración lo representa muy bien, pero a la vez también hay recuperación. Hay otro tipo de personaje que también sale, digamos, de allí y que tiende a dar esperanza. Digamos que ellos siempre están como entre estas dos emociones, aunque pues todas las emociones se presentan, pero siempre están un poco en esta dicotomía del miedo y la desesperanza, y la alegría, la curiosidad y la esperanza. Entonces esta ilustración también me parece bella por esto. En esta otra, por ejemplo, se trató de ser muy, muy literales con la mesa del instituto. Para esto se usaron fotografías, para que las ilustradoras pues pudieran hacer un trabajo lo más preciso de lo que se presenta. De manera particular nos pareció clave mostrar, por ejemplo, cómo se acumula la comida, que es algo que es súper transversal a todos los niños, por lo menos de la etnografía, y es que la mayoría de ellos no gustan de la comida, bien sea por los efectos adversos de la quimioterapia, bien sea por lo que muchos de ellos también mencionaban, abro comillas, como no tiene el mismo sazón de mi mamá, o no me sabe igual porque pareciera que no lo hicieran con amor, literalmente lo dijo uno de los adolescentes. Entonces uno ve cómo, digamos, también se representa un poco esto, de que la salud para ellos también está en relación con la alimentación, y que hay algunas, digamos, significantes que sin duda tienen una raíz en la teoría higienista, en la sepsia y la antisepsia, pero que posiblemente podrían haber estrategias o alternativas a estas necesidades sentidas de los niños, en los cuales incluso una de las propuestas de alguno de ellos era, bueno, ¿y por qué no permiten que las mamás cocinen? Que haya como un lugar especial en la que ellas cocinen y se turnen. Entonces, pues llama la atención, digamos, esta a veces como brecha que existe entre la realidad y la necesidad del niño dentro del mismo hospital. Nuevamente, preguntas. Esta en particular, ¿de qué hablan tus muletas si te está doliendo la voz? Es un poco, sí, un poco más de un segundo orden, no tan atada a la realidad física, pero que sí da cuenta, si bien estas dos no son hechas por ninguno de los niños de la etnografía, sí dan cuenta de algunas de los elementos centrales que se observaron en la investigación, que básicamente son los objetos, también en relación al postestructuralismo y a toda la teoría de la cultura material, cómo los objetos también hacen parte de estos niños. Entonces, en este momento en particular fue como una segunda fase de las ilustraciones, en las cuales pues el niño, el adolescente al que Martina viene a preguntar también algunas de sus inquietudes, es un niño que usualmente tiene pues osteosarcoma por ser adolescente y está con sus muletas. Entonces hay un momento en el que queríamos representar también como para ellos y para las personas que conocen al adolescente la significancia que tienen esas muletas, ¿no? Que hace parte de la enfermedad y cómo el cáncer se extiende también a través de objetos, no solamente a través de las personas, sino deja una huella a través de esos objetos.
cómo el objeto una vez ya no es empleado por el niño, a pesar de que es inanimado, guarda las huellas de las experiencias y las vivencias de quien la usó. Entonces, digamos que eso se quiso representar también de esa manera. Y, por ejemplo, ahorita que vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la siguiente lámina, cuando queríamos representar la muerte del joven, que también es frecuente, digamos, en nuestro contexto, pues quedan las muletas, nuevamente como ese objeto inanimado, pero que igual guarda las huellas y los significantes del adolescente fallecido. En esta diapositiva quiero hacer también mención de la investigación de María Fernanda porque coincidimos, a pesar de que, como les menciono, nunca hicimos la investigación juntas, pero siempre hablábamos y había algún tipo de intercambio, coincidimos a mitad de investigación en que la representación de los niños también con cáncer es muy similar a la de los demás niños, la representación de salud. Entonces aquí esta ilustración trata de resumir muchos de los significantes que encontramos en los niños de la investigación, básicamente en la etnografía, pero también en los dibujos de los talleres de creación artística, como les mostré, o si no, pues ahorita lo vuelvo a mostrar, que básicamente está asociado a juego, a naturaleza, a animales, a sus mascotas, a los hermanos, a la familia, a sus papás, y pues de manera particular también salen animales típicos, digamos, de nuestras regiones. Entonces hablan del gallo, del conejo, del cerdo. Entonces digamos que esta ilustración también fue muy, muy elaborada desde lo que sale de los resultados de la investigación. Acá, digamos, la ilustración que también fue muy difícil de representar, tanto en la narrativa textual como visual, porque queríamos representar la muerte sin que fuera tan literal. Y pues básicamente dejamos es como el verbo de despedirse sin que sea muy explícito, para que ella continúe el camino hacia consulta. Que esto también es algo que es transversal en los resultados de la investigación, en donde los niños, niñas y adolescentes también pasan por, y los cuidadores pasan por etapas de muchísimo, muchísimo dolor, porque ven que otros compañeros del mismo piso fallecen, entonces están todo el tiempo con la incertidumbre de cuándo seré yo, y por otro lado también con bueno, la alegría de cuando la cosa continúa y siguen ellos por el camino hacia la recuperación, pero también el dolor de saber que se hizo una amistad, que se crearon lazos, sobre todo entre mamás, cuidadoras, entre los mismos niños, y de alguna manera lo que también se observó aquí en los resultados es que no hay mucho soporte en este aspecto. Digamos que siempre que fallece un niño hay un soporte de psicología, de cuidados paliativos hacia esta familia, pero poco o nada hay respecto al vecino, ¿sí? A cómo el fallecimiento del niño o niña adolescente de la cama 1 afectó profundamente al de la cama 2. Entonces digamos que esta ilustración trataba de alguna manera de también representar esta parte. Al final, pues, digamos que las últimas ilustraciones del cuento son también muy bellas porque trata, digamos, siendo coherentes con la centralidad de la teoría crítica, pero también con el postestructuralismo y esto de libro-álbum, de llevar un poco a ese otro mundo imaginario, de permitir que un poco los lectores se imaginen la transformación que pueda haber de un hospital que literalmente, esto basado también en fotografías de la etnografía, está lleno más de espacio para carros, de humo, de un hospital que es significado por los mismos niños como muy cuadrado, casi incluso carcelario, como se pinta en la ilustración, hacia otro mundo un poco más amigable y hospitalario para ellos, en los que hay un poco más de juego, de espacio libre, de naturaleza, de aprendizajes, de compartir con otros y demás. Entonces, básicamente este es el libro. Quiero mencionar ya para terminar que además de esto, bueno, aquí les mostraba algunas de las imágenes que ellos, de los dibujos que algunos de los niños, niñas y adolescentes hacían respecto a qué era salud, y de aquí, como les menciono, sale la síntesis de la ilustración que mostramos de
de la representación de la salud. Estas son en relación a la muerte, que es otro tema muy tabú entre los niños, niñas y adolescentes, o entre los más bien, entre los pediatras creyendo, o entre los profesionales de salud creyendo que los niños, niñas y adolescentes no tocan el tema o no lo tienen tan claro, y la verdad es que uno cuando empieza a preguntarlo se da cuenta de que ellos lo tienen incluso mucho más claro y hasta lo han afrontado de una mejor manera que los mismos padres. Entonces, bueno, de aquí también se construyó algo de las ilustraciones de la muerte, con la despedida del joven. Y lo que les iba a decir ya para terminar es que, adicional a lo anterior, gracias al apoyo de la Facultad de Medicina, particularmente de Vivian Molano, que es la coordinadora de este centro editorial, logramos hacer que también el cuento tuviera realidad aumentada, buscando aportar con procesos de democratización en salud, particularmente en el campo del valor público dentro de la administración pública o innovación pública, que también se conoce. En ese sentido, y como les digo, mi grupo de investigaciones en políticas públicas y gestión pública consideré valioso adicionar esta oportunidad, o bueno, aprovechar esta oportunidad de la realidad aumentada para básicamente extender un poco por fuera de los cuerpos de quien padecen el cáncer, facilitando mostrar y hacer sentir a otros aquello que también es cáncer, y no solamente transmitirlo desde abordajes de discurso biomédico, abriendo la posibilidad a una comprensión de la realidad múltiple en salud y a transformaciones desde allí. Entonces, básicamente se usan dos estrategias en la realidad aumentada, una que es de animación, cuya función básica, como ya los que conocen la realidad aumentada o han visto libros que la emplean, básicamente hace más didáctico y fluido la ilustración y el texto, una vez más abogando por el interés superior del niño para que se vea mucho más interesado y vaya dirigida pues la obra principalmente a ellos, pero de manera específica se incluyó la extensión del conocimiento a través de unas preguntas que también van a estar ocultas y que van a observarse solo con la aplicación en el celular, y esto busca innovar en investigación transmedia. Hago uso de la realidad aumentada para conectar a un espacio digital en donde el público o los lectores puedan complementar, ampliar, diversificar, contrariar o dar matices a la obra a través de las respuestas de estas preguntas ocultas. La autoría desde esta estrategia trascendería a quienes materializamos la obra y se extendería a todos aquellos que se vinculen a la misma a través de la aplicación virtual. Son unos segundos de la primera estrategia, que es la animación. Como les mencioné, es más de función didáctica, para pues hacer un poco más fluido, y sobre todo en esta modernidad en la que pues los niños, niñas y adolescentes están naciendo ya con la tecnología y el chip inserto, pues es básicamente esa función en esta primera estrategia, que es la animación. Restan un par de segundos y ya les muestro la última diapositiva, que es la extensión del conocimiento. Entonces, pues como ven, hay básicamente animación, no todas las láminas, sino algunas de mayor interés que también fueron discutidas con el grupo, tienen la aplicación. Entonces, básicamente cuando colocan el celular, después de adquirir el libro, pueden observar, digamos, la animación general. Esta es como la primera parte. Y la segunda estrategia, como les menciono, es de extensión de conocimiento. A la vez que van a ver esto, también van a encontrar como un icono a través del cual en el celular, en la aplicación, pueden abrir una pregunta oculta, que no está impresa en el libro, pero que sí, a través de la realidad aumentada, pueden acceder. Algunas de las preguntas que van a aparecer son estas, y que básicamente tratan de eso, de interpelar, de hacer consciente un poco, de abordar el discurso biomédico de otra manera, abrir la posibilidad de una comprensión de esta realidad múltiple en salud, de ser más conscientes de la falibilidad humana compartida y por tanto involucrarse más en el cuidado de la salud y menos en el control de la enfermedad. Muchísimas gracias. No, gracias de verdad a ti, María Camila. Como les decía, este es un regalo para mí. Pues bueno, María Camila sobrepasó el tiempo de manera amplia, pero creo que fue muy, muy interesante, pues, muy gratificante escucharte y ver, bueno, todo el esfuerzo, el trabajo que hay. Entonces, en primer lugar, pues agradecerle a las dos por este regalo de este tiempo, para todos los que estuvieron hasta todo el tiempo y nos acompañan hasta el final. Creo que espero lo hayan disfrutado, por lo menos como creo que
que lo disfrutamos. Tienen muchas inquietudes, muchas cosas. No habrá mucho tiempo ya para las preguntas, pero bueno, en el chat dicen hermoso, muy hermoso. Una mirada alternativa a la pediatría, a la vida, bueno, muchas cosas. Entonces, de verdad, muchas gracias por mostrarnos que la salud puede ser un gato gigante o una sonrisa o una teta gigante como está ahí, o bueno, que recordarnos todo esto que a veces se nos olvida en esta práctica y en estos tiempos de que el mundo está centrado en una enfermedad y el mundo médico como que está plácido en ese tema de tenernos aislados, guardados y medicalizada la vida cotidiana y de pronto pensar otras formas de ver la vida y de ver también estas profesiones. Recordarnos que hospital y hospitalario tiene la misma raíz, aunque no parezca, y como Martina lo dice o lo pintan los otros, pues no es lo que vivimos, no es lo que deberíamos, no es lo que estamos viendo, pero es lo que deberíamos vivir. Bueno, que los niños no los traen, sino los acompañan a venir donde nosotros, porque es que desafortunadamente esa pediatría de por qué trajo el niño es bien particular y parte de una concepción que yo creo que hay que repensar con estos trabajos. Bueno, y de todos los otros mensajes, ideas que nos trajeron. Las dos son unos trabajos excelentes y una invitación a los jóvenes, a los pediatras, a que nos abramos a estos otros conocimientos, a los modelos de investigación cualitativa, por ejemplo, que se plantearon, poder romper con los esquemas y entender de otra manera esta relación con los niños. Entonces, ya el tiempo no nos da para el intercambio, las preguntas, pero de verdad muchas gracias, ha sido un momento muy, muy hermoso. El regalo de Martina ha sido un regalo precioso, así como los dibujos también que nos regaló María Fernanda para cuestionarnos incluso nuestra lectura de salud, porque un poco lo que había era un cuestionamiento a nuestra lectura y esa era una de las preguntas, que tanto los niños, cómo nos leen a nosotros en todo esto, a nosotros los que estamos en medio de este sistema que ahoga a la gente con papeles o de esos hospitales que no son hospitalarios, sino edificios cuadrados donde uno se siente encerrado y bueno, qué rol y cómo jugamos nosotros ahí, cómo nos ven. Bueno, será para otra conversación. De verdad, muchas gracias. Bueno, los asistentes que nos acompañaron hasta ahora. Les recordamos que esto queda grabado, está en la página web de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, para que los que quieran puedan lo consulten, inviten a otras personas. Me parece muy interesante que los estudiantes de pregrado, de posgrado vean estos acercamientos de otra manera al conocimiento y a los niños. Entonces también los invito a que lo ayuden a difundir en esos espacios. Los invitamos a nuestros próximos eventos de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Gracias de nuevo, María Fernanda y María Camila. Como siempre es un placer escucharlas y ver todo este trabajo, como decía María Camila, son años de trabajo, de investigación. Y vamos a ver el final de su tesis. Una pregunta importante, María Camila, ¿dónde se consigue el libro? Porque creo que todos quedamos con la tentación de tener nuestro libro, ojalá en esa visión que nos mostrabas al final, multiformato y bueno, y con toda esta 3 dimensiones y demás, ¿dónde se consigue el libro? Las librerías de la Universidad Nacional están ya en proceso de impresiones, yo creo que en este mes que viene, porque fue uno de los libros para Feria del Libro, pero pues por el COVID no se logró lanzar físicamente, entonces yo creería que en un mes ya están en las librerías y todos los niños, niñas, adolescentes, cuidadores y demás participantes de la investigación sí recibirán su libro, gracias también a la coedición con el Instituto Nacional de Cancerología. Y la parte esta virtual, ya está el libro disponible en medio virtual,
que nos mostraba las imágenes. Inicialmente, sí, el libro impreso ya va a tener la realidad aumentada incluida. Hace falta, digamos, como una segunda fase de la realidad aumentada, pero no creería que pasa de noviembre antes de que ya estén en librerías de la universidad. Bueno, ahí tenemos un regalo para Navidad muy bonito y bueno, igual tenemos, decíamos, la tesis de María Fernanda, que también está en el repositorio de la universidad para que todos la puedan consultar y leer. Con esto ya damos por terminado, teniendo que ya estamos llegando a la hora del cierre. Una muy buena noche para todos y los esperamos en otro de estos espacios de seminario web de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Muy buena noche. Muchas gracias, profe. Gracias. Buenas noches.